Bueno, y seguimos de regreso aquí en Vive Feliz. Queremos aprovechar y volverte a invitar para que nos visites en la página de Facebook, facebook.com/Vive Feliz San Diego. Recuerda que Vive es con V y Feliz lleva Z al final. Vive Feliz San Diego, o nos puedes mandar un email, un correo electrónico. La dirección es radio@sdcatholic.org. Y sin más por el momento, vámonos con el segundo invitado del programa del día de hoy. Tenemos a Ricardo Márquez, que regresa con nosotros de la Oficina de Espiritualidad y Vida Familiar. Ricardo, buenos días, bienvenido de regreso. Buenos días, pues esto me hace recordar que donde uno lo tratan bien, uno vuelve y regresa. Esto es ganancia, y eso que no te pusimos el café de la mañana, sino qué cosa, ni un agua de perdida. A la otra te tenemos café con crema si quieres. Pero no, lo importante es el cariño y el afecto y la intención de todo esto. No, muchísimas gracias. Gracias por estar de regreso. Y bueno, aprovechando, ¿no? Como mensajero de la Oficina de Espiritualidad, decíamos, y de Vida Familiar en la diócesis, ¿no? En estos días hemos visto que, bueno, se han visto eventos terribles aquí en Estados Unidos. El Garlic Festival aquí en el norte de California, Texas, Ohio, balaceras, odio por donde quiera. ¿Cuáles son algunas enseñanzas o algunos tips que nos puedes dar para ver esto y aprender a lidiar con esta situación? Sí, lo primero que yo constataría, no solamente en mi experiencia personal, sino en las personas que he conversado estos días, una diversidad de sentimientos. Sentimientos que ante estos hechos de muerte y de violencia, pues en algunas personas genera mucha tristeza, mucho desaliento, mucha desesperanza, mucha rabia, mucho desconcierto. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía es cómo nos podemos acompañar cuando empezamos a sentir esto. Porque no es solo cuando tú oyes si esto me da mucha tristeza o esto me da mucha rabia, decir, bueno, pasa la página, no importa, esto, confía en el Señor, esto va a cambiar. O sea, no es suficiente. Yo creo que aquí la primera práctica, yo diría, es cómo podemos empatizar, cómo podemos acompañarnos en nuestros sentimientos. Y si es tristeza, es cómo honrar la tristeza y también ver qué es lo que nos está enseñando la tristeza cuando la enfrentamos, o qué nos está enseñando la rabia cuando la enfrentamos, ¿no? Porque debajo de cada sentimiento hay un deseo. Cuando hay este tipo de matanza, nosotros nos sentimos como personas y como sociedad, nos sentimos muy frustrados. Es decir, algo está pasando aquí en nuestra familia, algo está pasando en la sociedad. Hay un tipo de lenguaje que se está usando incluso de las esferas del poder en nuestro país, que está creando este tipo de resentimientos, divisiones. Hay gente que se siente que le están invadiendo su tierra. Hay gente que está saliendo de sus tierras para buscar una nueva vida. Entonces hay conflictos de intereses que todavía no sabemos manejar y que lo manejamos defendiéndonos, atacándonos, hiriéndonos. Y yo creo que estas muertes, hasta donde hemos visto, son expresiones de estas cosas. Entonces, en el fondo hay una gran violencia, una gran rabia. La pregunta es, ¿de dónde se origina eso? Y lo segundo, que ante los sentimientos que tenemos, ¿cómo nosotros podemos acompañarnos y poder ventilar eso dentro de la familia? Ahora, esto decías desde el punto de vista, ¿no? de la rabia, del sentimiento, de dónde viene. Vámonos del otro lado de la esfera. Uno que recibe o puede ser blanco de esta rabia. ¿Cómo descansamos en Dios? Sí, yo creo que en el fondo es cómo no renunciar aún ante los hechos que tenemos que nos estimulan a perder la esperanza, ante los hechos que vemos que nos pueden también conectar a nosotros con la rabia y la violencia como una respuesta. ¿Cómo nosotros estar atentos a que eso no sea lo que ahora guía nuestra vida, lo que guía nuestras palabras? Porque si no, en el fondo nosotros estamos siendo parte del problema, estamos contribuyendo más al problema. Entonces, allí es donde yo creo que los valores del Evangelio, los valores de nuestra comunidad cristiana, los valores que siempre hemos hablado. Y recuerdo en estos momentos
la oración de San Francisco, que para mí, pues, además del Evangelio, ámense unos a otros, respétense unos a otros. Señor, hazme instrumento en estos momentos de tu paz. Señor, hazme instrumento de allí donde haya odio, ponga yo amor, de allí donde haya tristeza, ponga yo un poco más de gozo. Yo no creo que eso va a ocurrir de la noche a la mañana, pero no descuidar el cultivo de esas actitudes, porque en el fondo sí, vamos a tener que lidiar con enemigos, vamos a tener que lidiar con gente que no nos considera que tenemos la misma dignidad que otros o por el color de nuestra piel nos discrimina. Entonces, ¿cómo reaccionar ante eso de una manera diferente? Y cómo prepararnos y cómo cultivar. Y ahí es donde yo creo que la oración, los grupos de apoyo, las lecturas, el deseo de aprender para lidiar con la diversidad y la complejidad humana tienen un gran papel. Y aquí nuestras parroquias, nuestras diócesis o cualquier organización social que existe en la ciudad de San Diego pueden ayudar a ser fuentes de formación y educación para una nueva conciencia de una sociedad que realmente es violenta. Y bueno, en otras palabras, no rodearnos tampoco de gente tóxica, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y luego yo creo que toda crisis tiene como esa doble cara, ¿no? Toda crisis, incluso ya comentamos alguna vez, en los chinos la dibujan como peligro. Toda crisis es un gran peligro, pero también es una gran oportunidad, porque las crisis muchas veces nos quiebran la comodidad de la vida en la que nos ponemos o estamos. Las crisis a veces nos rompen un poco la inconsciencia en la que vivimos. Las crisis nos hacen a veces despertar. Es preferible despertar por conciencia que no por experiencias negativas que nos llevan a despertar. Pero estas cosas que están sucediendo son experiencias muy duras que nos dicen, bueno, y eso también nos puede pasar en mi parroquia, eso puede pasar en mi vecindario. Entonces, ¿cómo nosotros somos agentes, digamos, de construir un nuevo modo de ser, un nuevo modo de relacionar? Y hablando de la familia, mi recomendación es un poco, la familia nosotros podemos crear, los padres, madres, los mayores. En una familia muchas veces la gente ante estas noticias se aísla, cada quien busca su fuente de información, se va a su cuarto, se ve en su televisión o su teléfono. Una invitación es crear un ambiente en la mesa después de la comida y decir, oye, ¿cómo se sienten ustedes ante esto? Simplemente hacer la pregunta y escuchar qué opinan los hijos adolescentes. Y si hay niños pequeños, un poco compartirles, mire, estamos sentidos, estamos preocupados por esto que está pasando. ¿Por qué no hacemos una pequeña oración? ¿Por qué no? ¿O qué acciones vamos a hacer aquí en la casa para cultivar la paz? O dejar simplemente que también las emociones se ventilen, porque eso es salud. Las emociones no hay que reprimirlas en primera instancia, sino dejar que se ventilen, escuchárnoslas para apoyarnos. Y si hay tristeza, ¿qué vamos a hacer con nuestra tristeza? Y si hay rabia, ¿qué vamos a hacer con nuestra rabia? Ricardo, perfecto, muchísimas gracias. Mencionabas la oración de San Francisco. Vamos a quedarnos con unos segundos de esta oración para reflexionar. Te agradezco que nuevamente estés con nosotros. Te agradezco tus palabras, tus enseñanzas. Muchas gracias, Bernardo. Que tengas buen domingo. Continuamos con más.